libertad de expresión. El ponente, tengo el honor de presentar al doctor Matías Bailone, profesor de Argentina, relator general del Comité Permanente Latinoamericano para la Prevención del Delito, del programa ILANUD, y secretario literario de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Como en las sesiones anteriores, tenemos 30 minutos para la exposición y luego se abrirá un foro de preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias, profesora Roxana Arroyo. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer muchísimo a este instituto, a SMAT, que está brindando la tecnología y la organización, a Alex, que está desde el Ecuador organizando todo en esta prestigiosísima institución que es el IAEN, del cual también usted, profesora Arroyo, es profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, que es algo que nos enorgullece a muchos, a todos en América Latina. Y bueno, y del nombre de COPLAD, del Comité Permanente para América Latina para la Prevención del Crimen, de ILANUD, de Naciones Unidas, también un gran abrazo y un gran agradecimiento a nuestro factotum, a nuestro organizador general, que es Edmundo Oliveira, ¿no? Que siempre está detrás de todo y que está organizando absolutamente todo. Así que muchas gracias por la presentación. Me encantaría que fuera cierto lo que usted acaba de decir, profesora, porque había un error en el programa y decía secretario literario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Correcto. Me encantaría ser eso, literario, pero es letrado. Claro, ya me sonaba extraño, pero uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe los cargos que se inventan por ahí en la justicia, pero bueno, me encantaría que fuera cierto. El secretario literario debe ser algo muy lindo, ¿no? De una corte, ¿no? Pero bueno, es secretario letrado de la corte y profesor de la Universidad de Buenos Aires, sí, donde obviamente es muy orgulloso de estar en la universidad pública. Y un poco esto es lo que voy a hablar hoy. Vamos a hacer una conversación amigable también por el horario de la misma. En muchos lugares que nos están escuchando es muy temprano todavía, así que vamos a hacerlo lo más, digamos, ameno posible también, y después dejar abiertas las preguntas para que me puedan consultar lo que necesiten, lo que les interese y demás, ¿no? Los temas son temas muy amplios, ¿no? Porque es medios de comunicación, derechos humanos y libertad de expresión, digamos. Son tres grandes ejes amplios, complejos, problemáticos y muy problemáticos actualmente, ¿no? Yo venía escuchando la ponencia anterior, que me gustó mucho y que felicito al ponente, pero había algunas cosas que me quedaron ahí dando vuelta, ¿no? Especialmente con la figura, ¿no? Que para el Ecuador significa tanto de Wikileaks, ¿no? La figura de Julian Assange, que significa tanto para el Ecuador por todo lo que Ecuador hizo por Wikileaks y por Julian Assange, y por todo lo que Julian Assange hizo por la libertad de expresión, por la libertad de conocimiento y por la información que los pueblos tienen que tener acceso. Yo creo que es terrible lo que le está pasando desde hace muchísimos años y específicamente ahora a este gran luchador por la libertad de expresión y por las libertades en general y la democracia como es Julian Assange, y quiero reconocer lo que hizo en su momento el gobierno de Ecuador y el pueblo del Ecuador y un grupo de amigos con los que trabajamos siempre, como es el gran jurista Baltasar Garzón, para defender desde el mundo jurídico la obra maravillosa, digo, que va a quedar como el gran legado de nuestra generación. Yo creo que Julian Assange es nuestro Carlos Marx, de alguna manera, ¿no? Salvando y respetando las distancias, ¿no? Pero va a ser el gran legado de nuestra época, así que creo que hay que honrarlo, hay que respetarlo muchísimo y hay que tratar de ayudar a que no se termine la injusticia que se está cometiendo contra él. Lo cual, obviamente, diciendo esto que acabo de decir, claramente estoy tomando un posicionamiento sobre los temas que voy a elegir para discutir, ¿no? Porque quiero concentrarme ahora en los medios de comunicación. Se habla muchísimo de la libertad de expresión. Nosotros los juristas tenemos tratados, tenemos libros, tenemos muchas centurias, diríamos ya, desde el siglo XVIII en adelante, trabajando sobre la llamada libertad de expresión, ¿no? Siempre es un tema complejo porque cada vez hay más actores que limitan la libertad de expresión. Y no solamente son los estados, que es el típico actor
que los juristas siempre tuvimos en cuenta como un actor, como dije, de limitación de la libertad de expresión, ¿no? Que no cercena ese tipo de derechos y de garantías, sino que hay otros actores cada vez más poderosos que los estados que están constantemente tratando de cercenarnos el ejercicio de esos derechos, ¿bien? A veces, muchas veces con confusión, con noticias falsas, etcétera, etcétera. Y esos son los grandes conglomerados empresariales que manejan a los medios de comunicación masiva en todo el mundo. En nuestros países, aquí en Argentina, yo estoy en Buenos Aires, en el Ecuador, en Brasil, por supuesto, muchísimo, y en todo el mundo. No hay lugar del mundo en donde esto lamentablemente no suceda. Entonces quiero un poco hacer hincapié en esto, ¿no? La limitación de la libertad de expresión está lamentablemente más cercenada, ¿no? Por estos grandes conglomerados empresariales que no conocemos los que están detrás, ¿no? No conocemos al mago de Oz que está detrás de la cortina, de alguna manera, más que por las viejas autoridades estatales, ¿no? El concepto viejo, decimonónico de soberanía estatal es un concepto que está, ya lo sabemos desde hace varias décadas, por supuesto, no desde ahora, está muy deglutido de alguna manera, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Los medios de comunicación, lamentablemente en este momento actual de nuestra humanidad, no son el epítome ni el símbolo de la libertad de expresión, sino a veces todo lo contrario. Entonces, esto es lo primero que quiero decir como gran señal de alerta, que es algo que vivimos nosotros en América Latina. Lo vivimos desde hace varias décadas, pero también lo estamos viviendo ahora, con una actualidad que duele y que preocupa y que molesta muchísimo, porque afecta a nuestros estados de derecho, afecta al ejercicio de nuestras libertades y afecta esencialmente a nuestras democracias. ¿Bien? Justamente, bueno, acá atrás tengo un cuadro que siempre tengo aquí en mi oficina, que es un cuadro que me regaló el presidente Evo Morales con el vicepresidente Álvaro García Linera en Bolivia, en La Paz, no, en Cochabamba fue en realidad esto, que es un viejo cuadro de Bolivia de 1859, es un mapa de Bolivia, ¿no? De 1859, de la época cuando Bolivia era un territorio todavía geográficamente mucho más grande que hoy, antes de las guerras, digamos, imperialistas que nuestros países, incluido la Argentina, ejercieron de manera brutal y genocida sobre el pueblo boliviano, sobre el Alto Perú. Y eso me hace recordar un poco estos eventos de los últimos días, ¿no? Que es imposible no hablar de esto, no es imposible no hablar de lo que pasó el domingo en Bolivia. Es imposible no recordar la situación que se vivió hace casi un año, ¿no? Fogoneado específicamente por un personaje que ha traído y que pertenece a la parte más oscura de la historia de América Latina, que es Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y que ya quedó en la historia de la ignominia de América Latina y del mundo entero, ¿no? Es un personaje que debería renunciar después de lo que ha pasado el domingo en Bolivia, porque inventó unas noticias falsas con el amparo de la Organización de Estados Americanos, con el amparo, por supuesto, de los Estados Unidos, ¿no? Ya lo decía el Che Guevara, ¿no? Lo decía acá, enfrente de Buenos Aires, en Punta del Este, cuando dijo la OEA es el lacayo de los Estados Unidos. No se equivocó nunca en eso. Y mucho más ahora, y mucho más ahora. Y creo que ahora él debería, obviamente, renunciar, por supuesto, pero más allá de eso, porque no creo que tenga esa dignidad de este personaje nefasto de la historia actual, de nuestra historia reciente, de nuestra historia contemporánea, nos tiene que hacer pensar y repensar cómo estamos en América Latina con el tema de los medios de comunicación. Porque fue la manipulación empresarial, mediática internacional y de los organismos de inteligencia de las potencias imperiales, especialmente, obviamente, de los Estados Unidos, lo que hizo crear el Estado, la situación y el ambiente de golpe de Estado en Bolivia hace casi un año. Es lo mismo que ha pasado en otros lados. Por ejemplo, hoy estaban recordando unos colegas de España una nota que publicó en diciembre del 2019 el Premio Nobel de Literatura Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, perdón. Mario Vargas Llosa publicó en El País una nota en donde decía Evo Morales está muerto y donde decía cosas terribles para
alguien que dice respetar la democracia, ¿no? Y respetar el voto mayoritario y respetar el Estado de Derecho en América Latina, ¿no? Pero también es tremendamente complejo, y esto ya lo estudió alguien que admiramos nosotros muchísimo, que es Atilio Borón, y que ustedes en Ecuador conocen también muchísimo, que es esta dualidad que tiene este personaje, Vargas Llosa, en sus opiniones políticas y en su destreza literaria, ¿no? Porque mientras él estaba apoyando el golpe de Estado en Bolivia, de una manera atroz, de una manera imperdonable, de una manera vergonzosa, al mismo tiempo estaba sacando una de sus mejores novelas, que se llama Tiempos Recios, ¿no? Y es la última novela del premio Nobel, Vargas Llosa, en donde denuncia, primero donde narra de una manera maravillosa y con mucha, como él mismo lo dice, con mucho requisito, rigurosidad histórica, denuncia el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en el año 54 en Guatemala, por parte de los mismos actores que hicieron el golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces es una cosa inconcebible que el odio político que tiene Vargas Llosa hacia todo lo popular, que el odio político que Vargas Llosa tiene hacia todo lo que significa democracia y Estado de Derecho, lo obnubile de tal manera de que por un lado en una novela diga cosas tan maravillosas como las que dicen Tiempos Recios, tan arriesgadas, tan valientes, y por el otro lado haga exactamente lo contrario con lo que pasa en la actualidad. Esta disociación que tiene Vargas Llosa entre Guatemala y Bolivia, 54 y 2019, es algo que tienen que explicar los psiquiatras, en realidad. No tenemos que explicar nosotros. Pero bueno, esta es otra cuestión. Pero lo que me interesa, más allá del personaje Vargas Llosa, yo les quiero recomendar un libro maravilloso, ya que estamos en el tema, de Atilio Borón, que se llama El hechicero de la tribu, que está publicado en ACAL y que seguro que en el Ecuador, como en muchos otros lugares, se consigue. Las librerías de Quito siempre han sido mi debilidad y tienen todas las grandes editoriales españolas, así que van a encontrar ese libro publicado por la editorial ACAL, en donde Atilio Borón se dedica a hacer esta disección, ¿no?, entre el personaje político, que por otro lado es un marqués, como ustedes saben, el marqués de Vargas Llosa, además del Premio Nobel de Literatura, y el gran novelista que por otro lado tiene otra posición política, ¿no? Porque ya no estamos hablando de la típica disociación de Borges, ¿no?, entre el Borges literato y el Borges de las opiniones periodísticas. No, esta es otra cosa. Esto es alguien que políticamente dice una cosa en su literatura y políticamente dice otra en sus expresiones mediáticas. Pero como dije, no es Vargas Llosa el objeto de este análisis, sino son los medios de comunicación. Cómo esos medios masivos de comunicación generan esta manufactura de realidad, ¿no? Crean realidad todo el tiempo. Esto es algo que no es novedoso. Peter Berger y Luckman lo dijeron en la década del 60. O sea, en la década del 60, en los Estados Unidos ya se estaba diciendo que los nuevos formatos de medios de comunicación masivas, que es más o menos lo que tenemos hasta el día de hoy, manufacturan y crean realidad adrede, artificiosamente, con motivaciones económicas en la mayoría de los casos, pero casi siempre con motivaciones también políticas. Y esto, y ahí vuelvo a la novela que recomiendo de Vargas Llosa, que como dije se llama Tiempos Recios y habla sobre el golpe de Guatemala, está explicado ese personaje maravilloso, ¿no?, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es uno de los teóricos de la publicidad y del marketing norteamericano más famoso del siglo XX, que escribió un libro que se llama Propaganda, justamente, y que fue uno de los que inventa en los Estados Unidos, en los medios de comunicación norteamericanos, que Jacobo Arbenz era comunista y que quería hacer de Guatemala una especie de estado satélite de la Unión Soviética, cosa que era completamente falso. Jacobo Arbenz era inclusive anticomunista, ¿bien?, era liberal, anticomunista, antiizquierdista. Sin embargo, se inventa eso para justificar lo que fue el llamado golpe de Estado de Castillo Armas, ¿no?, en Guatemala en esa época, y fue el primer golpe de Estado que inaugura la tradición de golpes de Estado que vamos a conocer hasta tiempos recientes en América Latina, fogoneado por nuestro vecino del norte, por supuesto. Pero los medios de comunicación en América Latina tienen una historia que no es solamente la historia de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es la historia de que muchas veces apoyaron los golpes de Estado, manufacturaron la realidad para poder justamente generar un descontento y desánimo social, que es lo que hacen constantemente. Pensemos ahora, por ejemplo, lo que está pasando con las medidas profilácticas
frente al coronavirus, frente al COVID-19. Cómo los medios de comunicación generalmente hacen una campaña de descrédito social de esas medidas profilácticas sanitarias, ¿bien?, para después, cuando la situación sanitaria explota, echarle la culpa a los que, digamos, ellos amedrentaron antes, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, cuando estoy hablando de los medios de comunicación, por supuesto, estoy hablando de los grandes medios, de los conglomerados empresariales que manejan las agencias de noticias, que crean las noticias, ¿bien?, las que las difunden y las que las llevan inclusive a las redes sociales, porque este es otro gran problema de las últimas décadas. Se pensó que la irrupción de las redes sociales iba a producir una democratización de la información, una democratización de la difusión del pensamiento, y eso no sucedió, lamentablemente. ¿Por qué? Porque fueron los mismos conglomerados de medios que usurparon de una manera muy notable, de una manera muy ingeniosa también, usurparon el dominio de las redes sociales, usurparon el dominio del sentido común de una época. Por otro lado, eso han hecho los medios siempre, ¿no? Por eso digo que América Latina tiene, así como tiene toda esta historia terrible con los medios de comunicación locales e internacionales, también tiene una historia desde el punto de vista académico, y estamos nosotros todos, somos miembros del mundo académico, una historia muy interesante de crítica a eso. Y no es solo Berger y Luckmann, ¿no?, que es más conocido en los Estados Unidos, ese libro famoso de estos dos grandes autores, sino esencialmente otro libro de otros dos grandes autores que empezaron a discutir en América Latina la influencia de los medios de comunicación como productores de noticias, como manufactureros de noticias con intereses económicos y políticos, y al mismo tiempo como creadores de una especie de sentido común de época, ¿bien?, desde el punto de vista cultural. Y ese libro es hoy un clásico que ya cumplió creo que 50 años, no, 40 y algo de años, y que se publicó una edición nueva en Inglaterra hace muy poco, con un buen prólogo de Tariq Ali, maravilloso, que es el gran clásico de los medios de comunicación a nivel mundial, que es Cómo leer al Pato Donald. Yo creo que hay que volver a ese libro fantástico, maravilloso, un libro que nos sigue dando enseñanzas que son de una tremenda, lamentable y tremenda actualidad, que es ese libro de Ariel Dorfman y Armand Matelart, que se llama Cómo leer al Pato Donald, o Para leer al Pato Donald, no me acuerdo exactamente, publicado en los años de la Unidad Popular en Chile, por un argentino-chileno como es Ariel Dorfman, y el belga Armand Matelart, que después escribió muchísimos más libros sobre el tema de los medios de comunicación, y recomiendo siempre a todos mis alumnos de que para entender los medios hay que leer toda la obra de Armand Matelart, que es un maravilloso teórico, fue un maravilloso teórico y también práctico, porque ¿por qué se publica en Chile ese libro en 1971, 72, que es cuando se publica? Porque entre 1970 y 1973, en Chile, en Santiago de Chile y en toda la extensión de ese gran país que ahora está de nuevo resucitando, que de nuevo está despertándose, como vimos hace pocos días, justamente el pasado 18 de octubre, en ese país se empezó a discutir, primero en términos académicos y después en términos políticos, la influencia nociva de los medios de comunicación en América Latina. Entonces, ¿cómo leer al Pato Donald? No es solamente una crítica de Matelart y de Dorfman contra los medios masivos de comunicación, sino contra los medios de comunicación que generan entretenimiento cultural, por eso la figura del Pato Donald, ¿no? Por eso Disney y eso, ¿no? Que generan entretenimiento cultural y que crean una especie de sentido común de época, que eso después es manipulado políticamente. Quiero elegir el ejemplo de Chile porque justamente el 18 de octubre pasado se cumplieron, como ustedes saben, un año del levantamiento popular en la Plaza Dignidad, y quiero recordar a mi querida amiga, que no sé si nos está escuchando, la profesora Mirna Villegas de la Universidad de Chile, querida amiga, querida colega, que ha sido pionera en América Latina en hacer estudios desde la criminología de cómo los medios de comunicación chilenos en los últimos años generaron una sintaxis, generaron un formato lexicográfico inclusive, sobre cómo había que interpretar los llamados conflictos con el pueblo mapuche. Entonces ella hizo un relevamiento en los diarios actuales de Chile, que son de un mismo dueño, por otro lado, ¿no? Porque es El Mercurio
la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Que son todas del mismo dueño, del mismo conglomerado mediático que es el Mercurio, el de Agustín Edwards, que es el que, como ustedes saben, hizo el golpe de Estado contra Salvador Allende, mantuvo en el poder al genocida Pinochet durante todos los años que estuvo, hasta los años 90, y después de eso siguió, por supuesto, haciendo honor a su tradición de ir en contra de la democracia y del Estado de Derecho, por supuesto. Hay una investigación de unos colegas de Chile muy importante que se publicó y se hizo un documental. Yo les recomiendo, porque ya que estamos en modo virtual, está bueno hacer recomendaciones que ustedes puedan encontrar en la web, ¿no? Les recomiendo una película, un documental, que lo pueden buscar en las redes, en todos estos, en las redes sociales, quiero decir, pero también en internet en general, que se llama El Diario de Agustín. El Diario de Agustín, que es el diario, o sea, que es un documental, es una investigación sobre Agustín Edwards, que es, como dije, el que hizo el golpe de Estado, el dueño del Mercurio, y cómo usa el diario El Mercurio, el emporio mediático El Mercurio, para finalidades económicas primero, porque no nos olvidemos que toda esta gente, ante todo, son ladrones y corruptos. Entonces, lo primero que quieren es, por supuesto, llenar sus arcas de dinero, por supuesto, pero después actuar políticamente para ese primer objetivo, porque para poder robar, entonces hay que estar con las manos en la masa, con las manos en el poder. Y esto es lo que los medios de comunicación masivas, la Red o Globo de Brasil, Televisa en México, Clarín en Argentina y el Mercurio en Chile, y el Universal en el Ecuador, por ejemplo, me acuerdo la famosa épica, ¿no?, entre el presidente Correa y el Universal en su momento. Digo, todo esto tiene que ver con que estos medios de comunicación quieren seguir, obviamente, acrecentando su poder económico. Todo redunda alrededor de esto. Y como dije, en Chile, los colegas que hicieron el Diario de Agustín, que lo pueden ver como documental y lo pueden ver como libro, está publicado por la editorial, bueno, no me acuerdo ahora, una editorial chilena muy conocida, y las investigaciones de nuestra querida colega Mirna Villegas también se pueden ver, ¿no? Porque Mirna no solamente trabajó, como dije, la influencia del discurso mediático, ¿no?, en la percepción social del pueblo chileno sobre el llamado conflicto mapuche, sobre el llamado, digamos, conflicto intercultural entre las comunidades mapuches del sur de Chile y los ciudadanos de las ciudades chilenas, por un lado, sino que también ahora han hecho una investigación muy importante que vamos a publicar acá en Argentina sobre cómo estos mismos medios de comunicación, porque por otro lado nunca cambian, son siempre los mismos, ¿no?, generaron también la misma propedéutica sobre cómo la gente en Chile tiene que ver y analizar el levantamiento popular del 18 de octubre del 2019, ¿no?, sobre cómo la gente en Chile, los chilenos y las chilenas, tienen que generar una percepción política, cultural, ¿no?, simbólica, emotiva, de diversas maneras, siempre contraria a los reclamos populares que los chilenos y las chilenas están haciendo hace más de un año en las calles de Santiago y de todas las grandes ciudades de Chile. Entonces, esto es crear desánimo popular. Esto es que crear y manufacturar un odio hacia el reclamo popular, un odio hacia lo popular, que se manifiesta no solo en las columnas de los Vargas Llosa y de todos estos personajes, sino que también se manifiestan en las redes sociales. Porque, como ya dije recién, son las redes sociales, no el símbolo de la libertad de expresión, ni de la libertad de expresión personal, sino todo lo contrario. Las redes sociales son lamentablemente el símbolo de cómo los grandes conglomerados empresariales de medios tomaron por asalto, de alguna manera, el Internet, tomaron por asalto la comunicación social punto a punto. Entonces esto se difunde en las noticias falsas, como se hace en Brasil constantemente con el actual presidente, se hace constantemente con respecto a cómo las cuentas falsas o cuentas de trolls, ¿no?, manejan las redes sociales como Twitter, como Facebook o como Instagram, etcétera, etcétera, mucho más allá de todo lo que se dijo en la ponencia anterior acerca del caso Analytica en Gran Bretaña, que también se ha estudiado y se conoce con mucho detalle, ¿no? Entonces me parece que América Latina es, por un lado, lamentablemente, el lugar en donde se han hecho experimentos terribles
con respecto a la manufacturación de realidad para manipular la política de América Latina. Y esto pasa desde Jacobo Arbenz, como cuenta Vargas Llosa, desde Guatemala 54 hasta hoy, hasta Bolivia 2019, por poner, o Chile 2020, ¿no? Para poner ejemplos actuales. Pero por el otro lado, también América Latina ha generado, ¿no?, una especie de anticuerpo. Y esta especie de anticuerpo, digamos, que lo que hace es reforzar el Estado de Derecho, que lo que hace es reforzar la democracia de cada uno de nuestros países y la integración regional de América Latina. Pensemos que UNASUR y Telesur también, digo UNASUR desde el punto de vista político, ¿no?, y Telesur desde el punto de vista mediático, generaron por primera vez en muchísimas décadas una integración de nuestros países. Empezamos a conocer con Telesur lo que pasaba en Ecuador, nosotros en Argentina. Después de que Telesur es empujada fuera de nuestros países, ¿no?, y prácticamente hacia la desaparición, y ahí sí se afecta la libertad de expresión de una manera notable, nos damos cuenta de nuevo que en Argentina no sabemos nada de lo que pasa en Ecuador, y en Ecuador no saben nada de lo que pasa en Brasil, y en Brasil no saben nada de lo que pasa en Chile. Quiero decir que las redes de comunicación entre nosotros, que nosotros en el mundo académico las mantenemos, por fortuna, muy activas siempre, y COPLAT significa mucho esto, COPLAT significa mucho, muchísimo, cooperación y conocimiento entre lo que hacemos. Por eso puedo hablar de Mirna Villegas en Chile, puedo hablar de Alex Valle o de Jorge Paladines en Ecuador, puedo hablar de todos los colegas, amigos que trabajamos más o menos en los mismos temas, que trabajamos y tenemos las mismas preocupaciones, pero que nos mantenemos activos y unidos por redes personales o académicas, pero no por los medios de comunicación, porque nuestros medios de comunicación no solamente que nos manipulan, nos mienten todo el tiempo, sino que además no nos dicen nada de lo que pasa en América Latina, ¿no?, sino que nos estamos referenciando siempre a Estados Unidos o Europa, ¿no?, y estamos perdiendo el eje de nuestra región con nuestra propia identidad. Entonces me parece que también América Latina generó esos anticuerpos, y eso es no solamente el libro de Ariel Dorfman, de Armand Matelard, los textos que se produjeron bajo el influjo de la Unidad Popular en los años 70 en Chile, o inclusive en el Brasil, en donde hay un pensamiento crítico muy profundo todavía, pero donde fue muy intenso, ¿no?, por supuesto, en los primeros años después de la dictadura, los primeros años del gobierno democrático en el Brasil, también acá en Argentina, por supuesto. Creo que Flaxo y Claxo también han sido grandes redes de comunicación y de interacción que todavía están muy activas y son muy importantes, y esas son las cosas que tenemos que fortalecer, que tenemos que cada vez crear y magnificar, porque son nuestras redes de contención, ¿no?, para poder mantener la democracia viva, activa, ¿bien? Son nuestras redes de contención para poder lograr que en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros estados, se respete realmente la libertad de expresión, que se respete la libertad de participación política, que se respete el Estado de Derecho, que se respeten las constituciones, ¿bien?, que se respete el mandato popular de las urnas, que se respete la voz de los que no tienen más voz, que es que utilizar la democracia, ¿no?, porque los demás tienen la fuerza del poder político, la fuerza del poder económico, la fuerza del dinero, ¿no? Entonces es justamente la democracia el único instrumento que sirve a los desfavorecidos, es el único instrumento que sirve a los sujetos más desamparados y desfavorables de nuestro presente. Entonces me parece que ahí tenemos un eje de discusión fundamental. Claramente me he metido en cada uno de los temas más complejos de la política actual, por lo cual supongo que generará muchísimas preguntas, comentarios y grandes displicencias con respecto a lo que dije, lo que me parece fantástico, porque para eso estamos, ¿no? Estamos para debatir, estamos para no pensar igual, porque si pensáramos todos iguales, justamente no habría no solamente alguna diversión posible, sino que no habría, motivación intelectual. La motivación intelectual surge cuando pensamos distinto, por supuesto, ¿no? Así que bueno, más o menos esto es lo que quería decir. Yo no sé si estoy ya más o menos en tiempo, para que podamos concentrarnos en los temas que fui planteando de modo fragmentario, para poder profundizarlos en la medida de lo que les interese a los oyentes, ¿eh? Muchas gracias, profesora Roxana. No, muchas gracias, doctor, por esta provocadora conferencia. Y vamos a ver las preguntas, si me permite.
Perfecto. Por el momento tenemos la primera pregunta, doctor, dice lo siguiente, es un estudiante, dice, ¿cómo evitar el abuso de errores por parte de las empresas de comunicación sin el riesgo de tener un Estado totalitario? El sector tercero sería un camino. ¿Cuál sería el camino? Esa es una de las preguntas. No sé cómo usted prefiere, si le leo las que hay y Bueno, usted... perfecto. Sí, leemos 3 o 4 y contesto, ¿no? Sí, mejor. Bien. Me gustaría que el doctor hablara sobre la libertad de expresión y los incendios en los templos religiosos de la capital de Chile. Perfecto. Y la tercera es una felicitación por su posicionamiento con respecto a Julian Assange. También hay otra pregunta que dice, estos importantes temas que usted ha planteado en cuanto a los derechos humanos, ¿usted considera que son cómplices o hay brechas o caminos nuevos en este tema? Bien, no entendí la última pregunta. ¿Cómo sería? Si hay nuevos caminos. Si los derechos humanos Eh, en el tema de expresión y lo que usted ha mencionado, sirven como un tema de protección o son cómplices de estas grandes transnacionales, como están Perfecto, planteadas. perfecto. Bueno, muchas gracias. Si quieren contesto por acá y después seguimos, ¿no? Así también juntamos Sí, otra serie de preguntas, ¿no? Empiezo a correcto. contestar. Así tampoco me olvido, ¿no? De las preguntas. Bueno, les agradezco las preguntas, ¿no? Porque son temas de mucha actualidad y temas de mucha complejidad y como dice esa famosa canción, nos va la vida en ello, ¿no? Como dice este gran cantautor Luis Eduardo Aute, que murió justamente lamentablemente este año, decía, nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello, nos va la vida en entender este tipo de problemáticas, así que en todo el tiempo que le dediquemos a discutir y a pensar esto es fundamental, es necesario. Con respecto a cómo los instrumentos de derechos humanos, el instrumental jurídico, ¿no?, de derechos humanos, lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, con su conglomerado de tratados internacionales, convenciones internacionales y que eso refleja luego en legislación nacional en cada uno de nuestros países y cómo eso afecta o ayuda, ¿no? Que decir, cómo de alguna manera sí, de alguna manera afecta en términos generales, ¿no?, a la libertad de expresión, sí, me parece que es importante. Los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos han sido instrumentos jurídicos que se han forjado a lo largo del siglo XX justamente al calor de estos grandes conflictos internacionales, al calor de las grandes violaciones masivas de derechos humanos. Es decir, cada vez que ha surgido un tratado, una convención de derechos humanos, ha sido, ¿por qué? Porque el hombre ha demostrado que puede tocar fondo en términos morales, porque el hombre ha demostrado que puede cometer esos crímenes y los comete y los sigue cometiendo por más tratados que existan, terribles contra la vida, contra la libertad, contra la integridad personal y física de las personas, de los individuos, de las comunidades, de los pueblos, digamos. Esto es como sabemos que surge el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudar o cómo puede seguir ayudando ese conglomerado normativo, ¿no?, tratadístico, internacional, para ayudar en cada uno de nuestros países a fortalecer la libertad de expresión? Yo creo que muchísimo, porque por un lado es la real aplicación de esos entramados, de esas legislaciones, de esas normatividades a cada uno de nuestros países, que primero implica la adaptación a la legislación nacional, que es una discusión jurídica nunca terminada, por supuesto, pero también hacia las normativas jurisprudenciales, es decir, cómo los tribunales aplican esa legislación nacional y ese parámetro internacional,
¿no? Entonces, ha sido muy complejo porque los poderes judiciales de nuestros países, incluido en el que yo pertenezco aquí en Argentina, son generalmente instituciones demasiado vetustas, antiguas, arcaicas y conservadoras. Entonces, la mayoría de las veces, lamentablemente, son los poderes judiciales, son las instituciones jurisdiccionales las que son una rémora para el avance de los derechos y la democracia. Entonces, son esas mismas instituciones las que no aplican el derecho internacional o lo aplican a su manera, ¿bien? Entonces, muchas veces sucede, y tenemos grandes jueces en todas nuestras regiones, que escriben libros muy maravillosos, que son grandes teóricos, que lo dicen muy bien en los textos, pero después en la jurisprudencia, en el momento de sentarse, pueden a veces decir una cosa distinta. Entonces, creo que esta dualidad que tienen muchos actores en América Latina conspira contra la imagen que tiene el mundo de la jurisprudencia y los poderes judiciales en la región, ¿no? No son poderes creíbles, ¿no? Ya lo sabemos, digamos, todas las encuestas en América Latina sobre credibilidad de las instituciones públicas, la que encabeza el récord de incredulidad, ¿no? y de peor imagen son los poderes judiciales y las cúpulas de los poderes judiciales. Entonces, muchas veces, no importa que tengamos los mejores tratados de derechos humanos y que tengamos inclusive la mejor legislación nacional aplicando ese espíritu de los tratados al ámbito local, sino también implica que tengamos un poder judicial que trabaje en esa lógica, ¿no? Que trabaje por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, no es solamente una cuestión de tener los mejores tratados y las mejores leyes. Es un conglomerado mucho más complejo, mucho más interconectado, ¿bien? Una cosa está conectada a la otra, y eso implica a veces el éxito o el fracaso de una cierta legislación, de un cierto tratado internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, tiene su complejidad, pero sí ayuda, claro que ayuda. Peor sería si no los tuviéramos. Peor sería si no tuviéramos los instrumentos de derechos humanos, jurídicos, ¿no? De derechos humanos para este tipo de cuestiones. Pero también quiero hacer una aclaración con respecto a esta misma pregunta, de que lo que ha sucedido en las últimas décadas es que se utiliza la nomenclatura, se utiliza la sintaxis de los derechos humanos para hacer exactamente todo lo contrario. ¿Ven? Esto es lo que Noam Chomsky y Jan Brickman llamaron en su momento el imperialismo humanitario. ¿Bien? ¿Qué es lo que están haciendo con Julian Assange? ¿Qué es lo que Estados Unidos hace en todos lados? En Irak, en Afganistán, en todos lados, ¿no? Es decir, lleva democracia y derechos humanos produciendo una matanza. Es decir, hace todo lo contrario, pero con la cobertura, ¿no? Ideológica y sintáctica de los derechos humanos. Entonces, por un lado, digo, es interesante, importante tener los instrumentos, ¿no? Jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos, pero también hay que tener mucho cuidado con la manipulación que ejercen gobiernos, medios de comunicación, organismos internacionales, agencias de inteligencia y los poderes judiciales para utilizar el término derechos humanos, democracia, libertad de expresión, etcétera, etcétera, para todo lo contrario, para exactamente lo opuesto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Con respecto a lo que me preguntaban sobre Chile y la quema de iglesias, lo he visto, ha sido un evento lamentable, por supuesto, repudiable y lamentable, pero se está investigando en estos momentos, se está llegando a la conclusión de que fueron infiltrados y no fueron los mismos marchantes que estuvieron el 18 de octubre reclamando en todas las plazas de Santiago y en todas las plazas de Chile, ¿no? Primero, que se cumpla el plebiscito que se va a realizar este fin de semana por la constitución de Pinochet, ¿no? Porque lo que está en juego en Chile ahora es algo tan básico como que si sigue vigente una constitución que hizo un genocida, que hizo un dictador como Pinochet, o si Chile por primera vez desde el año 71, desde el año 70, se da un texto constitucional propio, democrático. ¿Bien? Entonces es una pregunta muy importante. Imagínense qué hubiera pasado si Alemania hoy tuviese una constitución diagramada, diseñada y escrita hasta la última coma por el nacionalsocialismo, por Adolf Hitler, ¿no? No sé si me está escuchando mi querido amigo Jorge Paladines, que sabe mucho de esto, y que podría ahora enumerar una cantidad de legislación vigente en Alemania escrita por el nacionalsocialismo, por supuesto, así como también doctrina. Pero un texto constitucional es otra cosa, mucho más complejo. Es como si el texto constitucional alemán hubiese sido redactado por Hitler y todavía estuviera vigente. Esto pasa en Chile. Esto pasa en Chile. El texto lo hizo un genocida como Jaime Guzmán,
con la orden de Pinochet. Por supuesto, Pinochet no escribía ni una carta, no podía escribir una constitución, por más desastrosa que fuera, pero es la constitución de Pinochet. Y es la constitución que Pinochet dejó como legado a la democracia chilena, a la democracia entre comillas, ¿no? Entonces creo que lo que se dirime este domingo es muy importante para el pueblo chileno y para América Latina, porque por primera vez desde el año 90 se va a decir que no al legado jurídico, al legado político, jurídico, institucional que Pinochet, que el genocida Pinochet dejó para Chile, para los tiempos venideros. Entonces yo creo que hablar de la quema de iglesias, quemar iglesias, quemar cualquier cosa es terrible, es reprochable, pero también es cierto que son las tácticas comunes de los medios de contrainsurgencia. Es decir, son generalmente carabineros disfrazados, las agencias de inteligencia chilena, que hacen eso para causar descrédito social, lo que dije al comienzo, para causar descrédito social en la comunidad no politizada, en la comunidad que consume los medios de comunicación, y decir, si queman iglesias es porque son violentos, y como son violentos, todo lo que ellos quieren es violento, cuando lo que quieren es darse por primera vez un texto constitucional democrático, un texto constitucional realmente democrático y antigenocida, ¿bien? Contrario a Pinochet. Entonces me parece que, si bien es reprochable eso, por supuesto, no estoy justificando ningún acto de violencia, estoy diciendo que la mayoría de las veces, y en este caso se está probando que lo fue, fueron situaciones de las agencias de inteligencia, las agencias de inteligencia del Estado chileno y las agencias de seguridad, que hacen esto en forma encubierta para causar descrédito social en la ciudadanía con respecto al reclamo popular, que es muy claro, ¿bien? Pero que los medios siguen tergiversando ese reclamo popular. Si ustedes entran ahora en internet, en cualquier diario chileno, que son los del mismo dueño, que son de Agustín Edwards, del Emporio Edwards, porque Edwards ya se murió, del Mercurio, etcétera, no van a encontrar en ningún diario chileno el reclamo que quiere hacer la gente, que está haciendo la gente en la calle. Quiero decir, lo que están pidiendo. En ningún lado. Ningún medio informa sobre eso. La desinformación es decir, queman iglesias, son violentos, se expanden el virus, etcétera, etcétera, se tapan la cara, rompen cosas, ¿no? Pero nadie dice lo que un pueblo pacífico, tranquilo y activo está haciendo en las calles de Chile desde hace un año. Bueno, entre medios vino el virus y esto nos afectó a todos como planeta, así que es otra cosa, ¿no? Pero me parece que por ahí va la cuestión. Y con respecto a creo que contesté todo, porque la primera pregunta tenía que ver con la tercera, ¿no? Así que yo creo que estaba respondida. Si no, me avisan. Estás muteada, Romeo, por favor. Yo estoy escuchando mi propia voz. No sé si hay como un delay o... Me tenía en silencio. Estoy escuchando a mí mismo 5 minutos atrás. Bueno, no sé si contesté todo, si hay otra pregunta, si hay otro comentario. Las preguntas, vamos contra tiempo, pero creo que nos podemos, ya que está tan interesante, te voy a leerlas y tú decides cómo. Dice, las redes sociales han surgido como una fuente alternativa de información, pero las medidas parecen adecuadas para evitar la promoción de noticias falsas. O sea, no hay, ¿cuáles son las medidas adecuadas para, o no las hay, para la promoción de noticias falsas? Exacto. Bueno, yo creo, como dije recién, perdón, escucho otra pregunta y después contesto. Dice, ¿cómo podemos asociarnos con empresas de comunicación con fines positivos como la formación de derechos humanos? Y te voy a leer una última, hay muchas, pedimos disculpas que no se puedan leer todas porque el tiempo apremia. Una dice que los medios de comunicación, que estos que crean realidades, como usted dijo, también crean tendencias políticas como la de Trump, en el sentido de que se reproducen políticos
que hablan de racismo, sexismo, misoginias, todas las discriminaciones, y eso pareciera que no atenta contra derechos humanos. Y la libertad y la normativa no dice nada sobre eso. Esas son las tres, hay más. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, pero primero con las redes sociales, yo lo dije recién, lamentablemente las redes sociales han demostrado no tener ni la capacidad técnica, por un lado, tecnológica, ¿no? Ni la posibilidad de actuación política, o sea, el nivel de actorazgo político que tienen las redes sociales para poder debatir de igual a igual con los grandes medios de comunicación. Entonces, lo que ha sucedido, lamentablemente, es que esos grandes conglomerados mediáticos han usurpado el terreno de las redes sociales. Entonces, las redes sociales ya no son más un lugar ni democrático, que lo fueron muy poco, quizá en la primavera árabe, por ahí, más o menos, hace ya una década de todo esto, ¿no? Pero después se convirtieron en un lugar de manipulación, de usurpación por parte de estos conglomerados mediáticos que manejan lo que se dice en las redes. Y no solamente por el llamado efecto burbuja y todo esto, ¿no? De que solo vemos lo que nosotros pensamos, entonces todos se destruye el debate democrático porque pensamos que todos piensan igual a uno, ¿no? Porque vemos solamente los comentarios de los que piensan como yo, y eso destruye cualquier modo de convivencia democrática en cualquier país, ¿no? No solo por eso, sino también porque hay una manufacturación de noticias. Son las agencias de noticias. Ya lo dijo en su momento Rodolfo Walsh, ya lo dijo en su momento el Che Guevara. Rodolfo Walsh, cuando crean la agencia de noticias cubana en los años 70, decían justamente, tenemos que crear agencias de noticias, porque ya no es solo un medio de comunicación, no es solo tener una radio comunitaria, no es solo tener un canal de televisión, digamos, realmente libre, abierto y sin ningún tipo de condicionamiento, sino es también de dónde tomamos las noticias que se generan. Las noticias siempre se generan en uno o en dos lugares, y el que maneje justamente las agencias de noticias, y donde se crea la noticia, y después se difunde y se difunde y se difumina y se multiplica hasta el hartazgo, ad nauseam, digamos, es ahí donde tenemos que dar la discusión. Entonces el debate está justamente sobre las agencias de noticias, sobre la manipulación de las redes sociales y hacernos creer que las redes sociales son libres, que las redes sociales son democráticas, que las redes sociales nuestra voz vale igual que la de cualquier otro, cuando no es así. No es así porque depende de un montón de factores, y estos factores algorítmicos, estos factores tecnológicos están justamente creados por estas mismas grandes empresas y conglomerados mediáticos, ¿no? Digamos, nadie crea a un Frankenstein para que se lo termine comiendo, sino que simplemente crean un instrumento que les sirve para sus propios intereses. Y Zaffaroni recordaba hace poco en una conferencia que siempre pasó lo mismo, ¿no? Pensemos que cada vez que hay un desarrollo tecnológico que expande la forma de comunicación humana, cada vez que hay un desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad que expande, ¿no?, la forma de que tenemos de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, ¿no? Como cuando se inventó la radio, cuando se inventó la televisión a color, ¿no? Después Internet, después las redes sociales. Cada vez, en cada uno de esos momentos, esos descubrimientos tecnológicos, esas novedades tecnológicas se vendieron y se creyeron inclusive como grandes situaciones de liberación, ¿no? Como grandes situaciones de libertad, ¿no? Y fueron demostrando cada una de ellas que no sirvió para eso, ¿no? Que no fueron más libertad, sino todo lo contrario, que conocíamos cada vez menos la realidad cuando la mostraban cada vez más, ¿no? Primero en forma audiofónica, después en forma televisiva, después en forma televisiva colorizada, después en forma satelital, etcétera, etcétera. Cada vez se fue cerrando más el círculo, y un ciudadano del siglo XIX con un medio de comunicación gráfico por ahí estaba mucho más informado de lo que pasaba en el mundo, de lo que estamos nosotros informados hoy con Internet y con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Entonces me parece que ahí hay que desmitificar estas cuestiones haciendo lo que siempre hay que hacer, que es mirar la larga historia, ¿no? Que es mirar la historia larga de nuestro siglo, del siglo anterior, de los otros siglos, porque conociendo la historia es que no caemos en los mismos tipos de errores, ¿no? Entonces Rodolfo Walsh, el gran periodista de América Latina, el gran escritor de literatura policial, también hay que decirlo, y un gran militante político,
como fue nuestro recordado querido héroe de Argentina, Rodolfo Walsh, siempre dijo esto, ¿no? Los medios de comunicación tienen que permanecer alejados, ¿no? del mundo empresarial. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que hacer. Y con respecto a una de las preguntas que decía cómo podemos hacer una alianza con los medios de comunicación masivas para educar en derechos humanos, yo creo que eso es muy importante, eso hay que hacerlo todo el tiempo, que es tratar de buscar los medios de comunicación que sean acordes a la difusión de este mensaje de libertad, mensaje de expansión de los derechos fundamentales, mensaje de respeto al Estado de Derecho. Con mi querido amigo Jorge Paladines, lo hicimos mucho, lo hicimos en Ecuador, lo hicimos en Chile con Mirna Villegas, lo hicimos aquí en Argentina con Raúl Zaffaroni, lo hicimos con medios de comunicación en donde podíamos llevar el discurso académico, pero sin, obviamente, la forma, ¿no?, académica de expansión discursiva, sin un lenguaje encriptado como generalmente está acostumbrado el mundo académico, llevarlo a un modo popular, para poder expandirlo a todo el mundo, ¿no? Pero no es algo que inventamos nosotros, ni mucho menos, ¿no? Si ya se hizo en la década del 70, con la famosa Marta Harnecker, ¿no?, que lo hizo con el marxismo popular, o la editorial Quilmayú, algo así creo que se llamaba, que Salvador Allende funda en Chile en la década del 70, con las literaturas populares que se publicaban en el Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, con los modos de publicar noticias, en donde también al mismo tiempo había una pedagogía jurídica de expansión de derechos, ¿no? Y no una pedagogía jurídica de los estados de sitio, porque estas son las dos dicotomías, ¿no? Los medios masivos siempre sirven a una pedagogía jurídica para la represión, ¿no? Para restar derechos, para cortar libertades, para reprimir, para mentir, para fagocitar las democracias y los estados de derecho, ¿no? Eso es lo que sirve. Esa es una pedagogía jurídica. Por supuesto que es una pedagogía jurídica, pero una pedagogía jurídica para el mal, ¿no? Una pedagogía jurídica en contra de los pueblos, una pedagogía jurídica antropofágica contra nosotros, ¿no? La pedagogía jurídica que nosotros queremos expandir en los medios de comunicación es la pedagogía jurídica de todo lo contrario a eso, ¿eh? La pedagogía jurídica de conocer nuestros derechos, la pedagogía jurídica de conocer las constituciones, los textos constitucionales, los tratados internacionales, las legislaciones, los debates parlamentarios, las sentencias judiciales, es decir, conocer cómo funciona el Estado y conocer cómo funcionan los instrumentos jurídicos de cualquier índole, de cualquier naturaleza, para que la gente común, la gente que no tiene formación profesional, académica, universitaria, pueda conocer sus derechos. Esta es la pedagogía jurídica de derechos humanos que tenemos que hacer con los medios de comunicación. Entonces, claramente no se puede hacer con cualquier medio de comunicación, digo, ¿no? Periódicos como La Red o Globo en Brasil o el Clarín de Argentina claramente no participaron nunca de algo así, ni lo harían, ¿no? Claramente harían exactamente, y hacen exactamente todo lo contrario. Pero hay que buscar los medios, aunque no sean tan importantes, aunque no sean tan masivos, aunque no sean tan, digamos, de influencia masiva, pero medios que tengan esta capacidad de llegar a un público bastante amplio, pero al mismo tiempo una capacidad de pedagogía jurídica, como dije, de ampliar el espectro jurídico de derechos, ampliar los derechos, ampliar la ciudadanía real de derechos. Esto es lo que tienen que hacer la pedagogía de los derechos humanos, ¿no? Y no todo lo contrario, que es lo que se hace, que es reprimir, enseñar la represión, marcar al enemigo, ¿no? Pensemos que los medios de comunicación hacen eso, también lo empezaron a hacer en el siglo XIX. Nosotros cuando estudiamos historia del positivismo criminológico en el siglo XIX, en nuestra universidad, en nuestras facultades, empezamos a estudiar eso, cómo los grandes diarios, los grandes pasquines, los grandes diarios gráficos del siglo XIX en Europa y en América Latina empezaron a señalar al enemigo que había que perseguir, ¿no? ¿Quién era el criminal nato? ¿Quién era el criminal que había que perseguir por parte de la represión policial? ¿Y quién era? No eran solamente los pobres diablos, los vagos mal entretenidos, la gente de la mala vida, sino que eran esencialmente los que tenían motivaciones políticas. Es decir, aquellos que reclamaban derechos laborales en esa época. Los primeros laboralistas de la historia moderna. Ellos eran los perseguidos, los enemigos, que los medios de comunicación nomenclaban, señalaban y marcaban
para que después los políticos y las fuerzas represivas, las fuerzas policiales, fueran contra ellos. ¿Fueran contra quiénes? Contra todos nuestros abuelos y bisabuelos que reclamaban derechos laborales, que reclamaban cosas básicas y fundamentales, pero por básicas y fundamentales nunca hay que dejar de reclamarlas, porque ya sabemos hoy que estamos peor que en el siglo XIX, ¿no? Que estas cosas hay que volver cada tiempo, primero a asegurar la conquista, ¿no? Pero después también siempre a reclamar mayor cantidad de derechos, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con los medios de comunicación. Los medios de comunicación históricamente en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, generalmente siempre, y cuando hablo de esto, hablo de nuevo de los conglomerados empresariales mediáticos que manejan, como ustedes saben, bancos, que tienen financieras, que tienen iglesias también, ¿no? Muchas iglesias están manejadas por esa misma empresa que tiene al mismo tiempo un banco. Ustedes se acuerdan de la famosa legislación del presidente Correa en el Ecuador hace muchos años, ¿no? Un banco, una financiera, una radio, un diario, una iglesia. Ese es el conglomerado, estos son los enemigos de la democracia. Estos son los enemigos del pueblo y estos son los enemigos del Estado de Derecho. Y como juristas y como hombres respetuosos del Estado de Derecho tenemos que alertar a todo el mundo sobre esto. Porque por más que esto que he dicho no es nada nuevo, se dice desde el 70 en adelante, lamentablemente hay que volver a decirlo y volver a decirlo con mucho énfasis y volver a decirlo con mucha verborragia también, porque de esta forma entonces nos damos cuenta que estamos ante el abismo. Y ante el abismo solo queda tomar conciencia, en principio, y después actuar. Así que bueno, eso más o menos. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, ¿no? Sí. Sí, antes de darle la palabra a Alex para que cierre. Perfecto. Quiero agradecer, doctor Bailone, su excelente y provocadora conferencia. También decir que usted no solo es un letrado, usted comprobó que es un literato. Así ojalá lo fuera. Está equivocado el... Ojalá fuera literato o literario. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias también por lo de decir de provocación, porque como dije, de alguna manera es lo que nos queda a la academia, nos queda provocar, porque ese es el poder nuestro es el poder de la palabra, es el poder de la reflexión, el poder del debate, así que la provocación forma parte de nuestra caja de instrumentos habituales, ¿no? Y tenemos que usarla, sí. Muchas gracias, profesora. Es una pedagogía. Es una pedagogía, exactamente. Muchísimas gracias a Rosana Arroyo por la excelente moderación de esta mesa. También a Matías Bailone, por supuesto, por esa excelente exposición y, como bien dice, un llamado a la reflexión de todos quienes nos están escuchando ahora por las redes sociales en este evento del ILANUD, de COPLAD, del SMAD, del IAEN. Y en ese sentido queremos hacerle la invitación para las dos mesas que vienen hoy en la tarde. En la tarde vamos a tener a las 2:30, hora Brasil, ojo, atento, hora Brasil, 2:30,